Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en un conversatorio más acerca de las brechas de género que vivimos las mujeres dentro del sector cultural. Como ustedes saben, este ciclo de webinars lleva por nombre La Voz de las Trabajadoras del Arte, y es un espacio en donde desde la Oficina de UNESCO en Perú buscamos generar reflexiones, intercambio, diálogo y visibilizar aquellas brechas que persisten hasta el día de hoy vinculadas al trabajo de las creadoras, las artistas, las gestoras culturales, quienes son un elemento fundamental en el desarrollo del sector creativo, tanto de nuestro país como a nivel global. El día de hoy vamos a conversar sobre cuáles son estas brechas que persisten dentro del sector creativo, cómo diversas gestoras culturales, artistas, creadoras las viven, cómo enfrentan estas desigualdades y cuál es el potencial que tienen las artes, cuál es el potencial que tienen la creación para poder seguir contrarrestando y cerrando estas brechas. Tenemos el día de hoy a 4 panelistas, invitadas, todas mujeres valientes, trabajadoras y creadoras del sector cultural. Y vamos a iniciar con la presentación de algunos resultados, alguna información fundamental que la UNESCO ha publicado en un reciente informe sobre cuáles son estas brechas y cómo vamos avanzando en materia de políticas culturales en relación a la equidad de género en el sector cultura. El informe lleva por título Género y creatividad, progresos al borde del precipicio, y Clara María Rodríguez, quien es especialista del sector cultura de la Oficina de UNESCO en Perú, nos va a comentar algunos de sus resultados. ¿Qué tal, Clara María? Buenos días. Hola Gloria, buenos días. Contenta de estar en esta segunda mesa de conversatorios, más aún con las invitadas de hoy. Esto augura una conversación sumamente interesante y seguramente que va a ser muy bien recibida por las personas que ya se están conectando. Gracias por conectarse. Bueno, Así es. sí, así estamos. Y ahí con nuestros cruces y nuestros problemitas técnicos seguramente en el camino, pero en una conversación estoy segura maravillosa sobre estos temas, ¿no? Temas además urgentes, tal y como lo dice el informe. Y para ponerle un poco el marco de la mirada de UNESCO sobre este tema, cosa que creo que es muy importante además en particular en esta mesa, sentar con claridad que estos temas son temas que vienen siendo no solo discutidos y comentados, sino analizados, estudiados por instituciones como UNESCO, ¿no? ¿Y qué es lo que dice UNESCO sobre estos temas? Bueno, UNESCO tiene este informe que se llama, como lo dijiste, Género y Creatividad, Progresos al borde del precipicio. Es parte de la serie de informes mundiales relacionadas a la Convención del 2005. Este es un informe que está libre, es de libre acceso. Las personas que están conectadas pueden buscarlo con este nombre y descargarlo. Seguramente nuestras compañeras lo van a colocar también en los enlaces de los comentarios para que estén atentos y atentas y que puedan ustedes revisarlo, contrastar lo que aquí se va a conversar en relación a los datos que otorga este informe y además, creo que lo más importante es sacar sus propias conclusiones sobre la situación de las mujeres en el sector cultural. Bueno, pero ¿qué busca este informe? Busca poner de manifiesto las consecuencias de las desigualdades de género para la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Tiene 5 capítulos y a través de ellos se puede conocer diagnósticos y análisis sobre la problemática y oportunidades de género en el sector cultural, en las industrias culturales, y en él vamos a encontrar datos sobre desigualdad, que son siempre muy importantes a la hora de formular nuestros proyectos, de fundamentar nuestros proyectos y más aún de tener las conversaciones que creemos que son necesarias tener en nuestros espacios de trabajo. Pasos para la construcción de espacios de trabajo cultural seguros, libres de acoso, libres de violencia, libres de abuso, y reflexiones sobre el impacto de la COVID-19 en las trabajadoras de las culturas.
Este informe tiene además unos detalles específicos que voy a pasar aquí a compartir en una presentación. Si me permiten rápidamente. Ok. ¿Me confirmas, Gloria, si podemos ver la presentación? Sí, se puede ver perfectamente. Perfecto. Bueno, este es el informe y estos son algunos datos que vamos a compartir antes de iniciar la conversación con nuestras panelistas hoy. Sobre desigualdad salarial. El informe recoge que de acuerdo a ONU Mujeres, la organización ONU Mujeres, una mujer gana 33% menos que los hombres. Esta desigualdad se incrementa en mujeres que son madres. Para compartir el siguiente dato, para continuar además poniendo el marco de las condiciones en las que nosotras realizamos o intentamos realizar nuestra labor, es importante también reconocer esta desigualdad en la ocupación de cargos directivos. De acuerdo a la OIT, en el ámbito de las artes y el entretenimiento, las mujeres solo ocupan el 31% de los puestos de dirección ejecutiva. El siguiente punto que voy a compartir con ustedes es sobre la desigualdad en la ocupación de cargos directivos, que se relaciona con el dato anterior, la diapositiva anterior, que nos indica que solo el 34% de los ministerios de cultura en todo el mundo son liderados por mujeres. Finalmente, la desigualdad en participación cultural. Con respecto a la participación laboral femenina y masculina en actividades económicas asociadas a la cultura, encontramos que el 70% corresponde a participación masculina versus el 30% de participación femenina. Un último dato, en relación a las limitadas políticas culturales para cerrar las brechas, solo el 6% de las políticas culturales reportadas por el Ministerio de Cultura a la UNESCO en el marco de la Convención del 2005 están enfocadas en reducir las brechas de género. ¿Por qué son importantes estos datos? ¿Por qué es importante saber estos porcentajes? ¿Por qué es importante para nosotras saber que las mujeres están en un 30% de participación? ¿O por qué es importante saber que ganan 33% menos? ¿Por qué es importante saber que solo el 34% de los ministerios de cultura en el mundo son liderados por mujeres? Pues quizá podríamos discutirlo, conversarlo, pero también podría relacionarse simplemente al hecho de que las mujeres somos la segunda mitad de esta población, y al no tener la representación, al no tener las condiciones, al no estar presentes de manera equitativa en los espacios en los que se toman decisiones, en los espacios en los que se crean, en las decisiones sobre nuestras propias tradiciones y nuestros propios ejercicios culturales, significa que nuestras necesidades y nuestras problemáticas no están mapeadas. Si esto lo cruzamos con otras informaciones y otros informes que dicen que la cara del mundo, la cara de la pobreza en el mundo suele ser mujer, por las condiciones en las que nos desarrollamos, las condiciones en las que nos criamos, estaríamos hablando de una situación realmente dramática. Para no quedarnos solamente en la problemática y poder compartir algunas recomendaciones, dejaré de compartir solamente para poder comentarlas, voy a comentarles qué recomienda finalmente este informe. Recuerden que lo pueden revisar, lo pueden descargar, está de libre acceso. Algunas recomendaciones que se vinculan con el tema de hoy. Uno es esforzarse por obtener datos mundiales sólidos, transparentes y comparables que permitan monitorear la igualdad de género en los sectores culturales y creativos. Eso es más necesario que nunca, según este informe. Otra recomendación, pasar más rápido de la investigación y recopilación de datos a la elaboración e implementación de políticas culturales y de políticas públicas que puedan dar el marco, que nos puedan respaldar en las necesidades de hablar de nuestras propias problemáticas. Un enfoque continuo en temas sobre mecanismos de acceso, financiación y gobernanza en relación a las personas de género diverso y a las mujeres. Esto se relaciona con una recomendación última que es muy importante y que es bien importante también en esta mesa, que es reconocer que la igualdad de género es sinónimo de diversidad de género.
que la igualdad de género no se habla simplemente en términos binarios, esto lo está diciendo la UNESCO, esto es el informe que está publicado, que esta desigualdad no se puede reflejar simplemente en términos binarios, ¿no? Con binarios nos referimos a hombres y mujeres, sino a reconocer estas diversidades de género y sus problemáticas internas. Y que cuando hablamos de mujeres en su diversidad. Yo creo que cierro aquí, Gloria, con estas explicaciones o con estas descripciones del informe que nos dan el marco, y te doy el pase ya para empezar con esta conversación. Gracias, Clara María. Sin duda, los datos presentados que están en el informe mencionado de Género y Creatividad, Progresos al Borde del Precipicio, pero también están reflejados en el Informe Mundial sobre Políticas Culturales del 2018, publicado por la UNESCO, y también hemos obtenido información de la Encuesta Nacional de Hogares a nivel de nuestro país, ¿no? Para ver un poco cómo esta data más global también se refleja a nivel nacional. Y para ver un poco cómo estas datas, estas cifras, estas recomendaciones que se han podido sistematizar desde este informe, de alguna manera cobran vida en las vidas de las mujeres trabajadoras de las artes y las culturas, como les hemos comentado, tenemos a 3 invitadas, creadoras y trabajadoras de las artes y las culturas. Se encuentra con nosotros Angelina Milady. Angelina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Angelina es artista escénica, es bailarina ecléctica, independiente y autogestionaria. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Angelina. Se encuentra también con nosotros Mayra Couto, quien es actriz y productora audiovisual. Buenos días, Mayra, bienvenida. Buenos días, gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias por tu participación, por acompañarnos el día de hoy. Puedes quedarte con la cámara encendida para estar ya todas, digamos, en el espacio de diálogo. Y se encuentra también con nosotros Violeta Barrientos, quien es escritora. Buenos días, Violeta, bienvenida. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, entonces contamos con la participación de estas mujeres que desde diversos ámbitos de los ámbitos creativos, desde la danza, desde el cine, desde la escritura, han venido trabajando en nuestro sector y han venido, sin duda, avanzando en el camino del desarrollo cultural y artístico de nuestro país, y sin duda en ese camino enfrentando también un conjunto de barreras, de brechas, de dificultades impuestas por las desigualdades que persisten en nuestro sector y que Clara María nos ha comentado claramente. Entonces, un poco para iniciar la conversación, quisiera iniciar con Violeta, ¿no? Consultándote, Violeta, tú como mujer, ¿con qué barreras te has topado en tu carrera como trabajadora de la cultura? Bien, miren, las escritoras y en general las artistas, ¿no? Entramos a un mundo que ya nos lleva 2000 años o más de ventaja en referentes artísticos masculinos, ¿no? Esa es, creo que, una dificultad grande si uno quiere crear su propio lenguaje, porque entonces se encuentra con que el mundo de la representación ya está copado de, por ejemplo, imágenes donde la mujer es objeto. No tenemos una memoria de mujeres, hay prestigio ganado en que todos los autores son hombres. A mí me regalaban de niña colecciones de los grandes autores, y todas las obras clásicas generalmente eran escritas por hombres, y esto obviamente significa una invisibilización para las mujeres, ¿no? De hecho, más aún si tienes alguna variante de orientación sexual o identidad de género, o perteneces, digamos, a un pueblo que no hable, digamos, el español, por ejemplo, ¿no? Esto lo constaté muchísimo al estudiar literatura, esta invisibilización. Las mujeres que publicaban, obvio, eran menos en número, y las ONGs feministas en los años 80 trataban de organizar pues concursos, hacer lo posible por alentar la lectura de mujeres, y creo que aportaron mucho en ese aspecto, ¿no?
Ahora el otro problema que se suscitaba, entonces, es que podía ser visible, pero no como figura individual, sino en grupo, ¿no? Entonces, cuando las mujeres surgieron, en los 80, era como una suerte de apartheid, ¿no? La antología de mujeres y aparte la antología nacional. Entonces, era como una incapacidad de poder valer por sí mismas. O sea, una por su valor individual, ¿no? Luego existe pues todo un prejuicio a partir de esta ausencia de las mujeres en el sentido de decir, bueno, ¿de qué pueden hablar ellas? No tienen mundo, el mundo masculino, ya digo, en 2000 años es otro, ¿no? Habla de la casa para afuera y las mujeres que pueden aportar, quizás hay una sospecha de que vayan a ser poco entretenidas. Los editores se preguntaban si eran ellas una inversión peligrosa, ¿no? Y por el aspecto de la crítica literaria también era difícil que un crítico literario escribiera, y creo que hasta el día de hoy, sobre una obra literaria de mujeres, ¿no? Entonces, generalmente aquí, que digamos el campo de lo profesional literario es un poco limitado, ¿no? No se ha llegado a desarrollar del todo, se necesita mucho de que la autora tenga una suerte de capital social y esté, digamos, siempre detrás de su obra. Luego existe la dificultad de que hay que acudir a trabajos adicionales para poder subsistir o tener algún tipo de capital y poder, sobre todo en un país como el Perú, donde la literatura no cuenta mucho, entonces los padres envían a los hijos a estudiar las carreras seguras, ¿no? O sea, derecho, medicina, ingenierías. Entonces yo, digamos, tuve que terminar derecho para un poco asegurarle a mi familia que no iba a morir de hambre, y en la facultad me encontré con una serie de vocaciones, tanto de hombres y de mujeres, que querían estudiar filosofía, humanidades, literatura, y no lo podían hacer, ¿no? Por estas mismas exigencias que a mí, digamos, me requería la familia. Sin embargo, terminé a duras penas de estudiar también al mismo tiempo literatura, ¿no? A esto, digamos, hay que sumarle ahora que hay países más sexistas que otros, y que en la actualidad se suman, pues, por ejemplo, los lenguajes de odio, están a la orden del día, ¿no? Entonces hay mucho ataque contra la cultura, contra la gente que se dice, pues, ilustrada, ¿no? Y hay gran fanatismo religioso que quiere ocultar aquellas desigualdades y decir que no hay desigualdades entre hombres y mujeres, y que las mujeres tienen un destino biológico al cuidado de sus familias, ¿no? Y aquí quiero arrancar yo con el tema del cuidado, que me tocó muy fuertemente, ¿no? O sea, las mujeres generalmente se piensa que tenemos por obligación que cuidar a la mamá o a quien está enfermo en la casa. En mi caso, por ejemplo, yo toda la vida he cuidado, he sido la única persona, digamos, al cuidado de un hermano que tengo con discapacidad mental. Entonces, cuando tienes tareas de cuidado, aquel tiempo que cuidas no ganas dinero, ¿no? O pierdes tiempo. Entonces, es una cosa de pobreza de tiempo y de dinero al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuidar de una persona con una enfermedad mental es peor que cuidar de un hijo, porque el hijo ya a los 15 años tiene una vida independiente. En cambio, a la otra persona tienes que estar detrás de ella todo el tiempo, lo que implica también una pérdida de autonomía física. No te puedes ir lejos, tienes que estar a su lado, etcétera. Entonces, yo en ese sentido tuve una vida social muy limitada, lo que obviamente me impidió hacer estas relaciones sociales que son necesarias en el campo de lo literario. Más bien fui una persona aislada de estos grupos así de poetas o de críticos, y luego tampoco podía tener paz, ¿no? Porque con la crisis que sufría mi hermano, aparte de tener nosotros el estigma social de la enfermedad mental, tampoco podía tener tranquilidad en la casa, había mucha violencia, y entonces yo podía recién trabajar en horas muy avanzadas de la noche. Entonces mi tiempo lo he hecho piltrafitas, ¿no? Entre la exigencia de estudiar una carrera que te diera plata, la literatura y este trabajo de cuidado. Bueno, ese es mi testimonio personal. Gracias. Muchas gracias, Violeta, y sin duda la situación que comentas refleja, ¿no? varios de los aspectos y de aquellas dificultades con las que las mujeres nos enfrentamos al momento de desarrollar nuestros trabajos y nuestros procesos creativos en el campo de la cultura. Y quería profundizar un poco preguntándole a Angelina,
Uno de los temas también que el informe presentado por UNESCO refleja son las dificultades vinculadas a la formación artística, ¿no? Tanto en el proceso de acceder a espacios de formación artística, como también dentro de los espacios de formación, ¿no? Hay dificultades y hay situaciones vinculadas al acoso, al abuso, ¿no? Que ocurren en los espacios de formación artística y que requieren, como lo ha mencionado Clara María, de medidas, ¿no? Para poder eliminar estas situaciones en los campos formativos que deben ser espacios seguros para las mujeres. Entonces yo quería consultarte a ti, Angelina, ¿cómo has vivido estas brechas de género, específicamente en el campo de tu formación como artista y como bailarina de manera específica? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y en cuanto a la pregunta, pues hay demasiado que hablar. Antes quiero aclarar que para poder hablar sobre las dificultades que se presentan en el espacio de formación, creo que hay que hablar también de la normalización de ciertas conductas. No hay mucha educación a veces desde casa, desde los colegios, etcétera, sobre las conductas machistas. Recién cuando estás en una edad avanzada y recién con los grupos de empoderamiento que ahora están más fuertes, te das cuenta de algunas actitudes que antes quizás una la pasaba como normal o hasta te reías de eso, pero en realidad era muy tóxico y muy dañino. Ahora, quiero aclarar ante todo que yo he tenido la oportunidad de poder terminar mi formación o avanzar gran parte de mi formación como artista escénica sin haber transicionado. Soy una mujer trans que aprende a convivir en esa sociedad, que aprende a sentirse valiosa, gracias a testimonios de otras mujeres trans que también la han pasado mal. Entonces, hay a veces chistes machistas, y cuando tú no transicionas, porque a veces no hay mucha información, yo no tenía mucha información, yo recién a la edad de los 26 años fue que descubrí toda la información y que habían personas que eran como yo y que era válido lo que sentí y que podía hacer los cambios para vivir como realmente me siento yo y estar más cómoda. Antes de eso yo me formé desde los 21 años. Entonces todo ese tiempo yo me sentía incómoda conmigo misma, pero sin embargo al no tener información no podía externalizarlo, pero yo ya estaba inconforme y tener que estudiar con esa incomodidad, aparte de las bromas machistas. Y claro, hay personalidades fuertes en el mundo del arte, personalidades masculinas, que a veces hacen bromas cuando estás siempre en la clase y todo el mundo se ríe, y las bromas que generalmente hacen los profesores, hombres, y también por ahí un par de mujeres que también tienen conductas machistas, es burlarse de estereotipos de la comunidad diversa y también minimizando a la mujer, poniendo al hombre como que tiene más valor o más fuerza física, más destreza. Entonces es un poco más complicado surgir para una chica, y siendo una mujer diversa o siendo alguien de la diversidad se complica mucho más. Sí he sentido eso, era una lucha constante porque era como que yo siempre, cada vez que entraba a clase, tenía que demostrar al triple o cuádruple que podía hacerlo. Ojo, quiero recalcar que es sin haber transicionado, porque al momento de transicionar es otra cosa. El mundo te inyecta mucho miedo cuando no tienes información. Te hace pensar que lo que tú sientes no es válido. Te hace pensar que no sirves para nada. Te hace pensar que eres lo peor de lo peor sin siquiera la gente conocerte. Me acuerdo que cuando salí del closet como en la categoría o etiqueta, ¿no?, de chico gay, porque yo no tenía información, yo fui descubriéndome de a poquitos, y la orientación sexual en mí quizás fue lo que primero acepté, no correctamente, porque en ese tiempo se supone que era un chico, que le gustaban los chicos, entonces era supuestamente un chico gay. Sí, chocó la violencia fuerte porque era muy afeminado. Entonces, cuando tú ibas a las escuelas de formación artística, me acuerdo que algunas profesoras decían, por más que seas gay, no se te puede ver femenino en una función teatral, tiene que verse lo más masculino posible. Entonces, desde ahí ya te están cancelando tu expresión de género. Porque si te nace ser un chico gay súper afeminado, está bien, ya es válido. Pero hay mucho binarismo, como lo decían, en todo el mundo, y en todas las formaciones, y el arte no es exento de eso, y hay que hablarlo.
hay que hablarlo, hay conductas muy machistas y te cancelan tu expresión de género. Ahora, cuando yo me acepté y dije voy a empezar a hacer mis cambios, me quedé en la nada. Porque si bien a pesar de chico gay puedes, como se dice, puedes encubrir ciertas cosas para pasar desapercibido y poder estudiar y desarrollarte como cualquier persona lo hace, cuando eres una mujer trans, no puedes hacer eso, porque te va a notar evidentemente que estás empezando a cambiar, y los cambios femeninos no vienen de la noche a la mañana. Sobre todo en una mujer trans nos cuesta mucho más, y sí hemos tenido muchas características masculinas. Entonces, yo cuando empecé con mis cambios me quedé en la nada, no podía estudiar. Incluso yo ya trabajaba en compañías y se me cerraron las puertas. Lo que sí tengo que agradecer es a una escuela de formación llamada Alegro Ballet, que el director apostó por mí, le importó más mi calidad como estudiante que mi identidad. Entonces incluso me dejó trabajar. Pero era una lucha diaria, luchar contra ese sistema, porque a veces venían estudiantes, sobre todo varones, que cuestionaban tu identidad, ¿no? Porque siempre cuando ves una mujer trans es muy chocante para las personas, es muy transgresor, y porque somos así, y está bien. Y me acuerdo mucho el comentario de un director artístico de una compañía que me dijo, el día que te veas como una mujer, ese día quizás te vuelva a contratar. Y eso que lo pensaríamos. Entonces, si te das cuenta con ese lenguaje, que no es el único que piensa así, es como que te empuja el binarismo. Y siendo una mujer trans, una ya tiene sus cosas, una ya tiene sus inconformidades. Yo aparte soy una persona neurodiversa, siempre he sido discriminada toda mi vida porque tenía rasgos muy masculinos o por mi color de piel, etcétera. Entonces nunca me daban el valor que yo realmente merecía, como persona, como ser humano. Entonces, al caer en ese discurso, entonces te hace pensar, y bueno, a veces los medios de comunicación también te venden eso, que si eres una mujer trans solo vas a ser, y eso, ni siquiera validada, porque en realidad esta sociedad es muy machista. Entonces, como que por lo menos puedes tener tu vida un poco más tranquila, mientras más te moldes al binario. O sea, cara finita, totalmente operadita, grandes senos, grandes curvas, como para impactar, y así como que puedes callar la boca a las personas. Y te da la oportunidad para trabajar también, como lo que pasó con este director. Y no solo en eso, también en colegios. Cuando yo iba a trabajar a colegios, ya saliendo como Angelina, yo no solo yo tenía que pasar una prueba de mi CV, de mostrar las obras que había hecho, sino que aparte de eso me tenían que mirar de pies a cabeza para ver si era lo suficientemente femenina para que me contraten, porque el lenguaje era, si los niños te ven se van a asustar, en cambio si nosotros como adultos te vemos y no nos asustamos y vemos que puedes pasar violita, ya te podemos contratar para que nuestros niños no se asusten. Entonces es una lucha tremenda si quieres empezar a trabajar e insertarte en esa sociedad ejerciendo tu profesión, en este caso yo desde mi lado de artista. Entonces, yo siempre he estado con esta imagen, no tengo que cambiar, y siempre fui muy dolida, porque al inicio de mi transición, a veces el machismo me golpea tanto que muchas mujeres trans manejan este mismo discurso machista. Y yo fui muy violentada por otras compañeras trans. Y, y yo cuando quería recibir apoyo, pues me tendía la espalda. Entonces, para mí fue muy duro. Por eso es que luego, cuando ya me quedé en el aire, decidí volverme independiente. Y fue cuando en todos mis estudios y viendo, descubrí la rama ecléctica, que es algo más libre, y nadie te puede cuestionar tu identidad y puedes desenvolverte. Dije, bueno, estaré sola contra el mundo, empiezo con mi lado artístico y con eso voy para adelante. Y desde ahí es lo que me ha salvado hasta ahora. Pero sin embargo es muy complicado. También tuve la oportunidad de participar en el All Dance, que es una competencia de danza muy reconocida en este país. Se forman como que categorías y formas tu selección peruana para compartir y representar el país o sea, representar a tu país en otro país. Y, por ejemplo, son cosas que yo como artista pensaba nunca hacer. ¿Por qué? Porque soy una mujer diversa. Si de por sí las mujeres ya las pasan difícil y hay todas estas complicaciones que también lo mencionó la panelista anterior, siendo una mujer diversa, es muy complicado. Si sales mucho de la norma, es como que te complica el título. Entonces, sin embargo, lo pude hacer gracias a un director que apostó por mí, por mi talento, y tuvo que abogar
con los jueces para que me acepten, porque de todas maneras entrar a un concurso así tiene que ver con la legalidad de inscribirte con tu DNI, y obviamente las mujeres trans, o muchas personas trans, no tenemos los medios para hacer un juicio de 3 o más años, y si es que el juez lo quiere aprobar gastando 3.000 soles para poder cambiar tus datos. Entonces no todas tenemos esas condiciones. Cada quien tiene su historia de vida, cada una tiene un trabajo distinto, y es a cuestión de mucha lucha. Entonces fue difícil, pero al final me aceptaron, y también fue, fue emocionante porque logré clasificar en tercer lugar, y clasifiqué para participar en Roma y representar a la selección peruana, siendo la única mujer trans en el concurso, participando en categoría femenina junto con las otras chicas. Pero era lo mismo, no solo importaba mi técnica, no solo importaba mi interpretación, también importaba que físicamente se me viera femenina como para no ser objeto de burla. Y muchas veces, me acuerdo que a veces otras mujeres trans no me daban la oportunidad de hablar, como en estas conferencias. Pertenecía a una organización y a veces habían así convocatorias, y cuando yo empezaba a transicionar recién, o sea, por más que tenía un buen discurso, no me daban la oportunidad, porque decían, solo tienen que ir las mujeres trans que se les ve muy femeninas o que casi ni se les note, para no hacer quedar mal a la comunidad. Y es como, siento que no es así, nos deberían dar la oportunidad a todas las mujeres en general. Se tiene que educar a la población a que nos respeten, y que no tenemos que llegar a un molde para que recién podamos estudiar, podamos trabajar, y etcétera. Entonces, que podría hablar desde mi posición. Gracias. Así es, muchas gracias Angelina por compartir no solo tu experiencia, sino también las reflexiones y justamente las miradas que nos pueden ir ayudando a vislumbrar un poco lo que vamos a conversar hacia la segunda parte, que tiene que ver con estas estrategias, acciones que podemos ir desarrollando para ir emprendiendo este cambio y este cierre de brechas. Y quería preguntarle a Mayra un poco también por las oportunidades y también las dificultades, los riesgos que han surgido con más fuerza en este último año en el trabajo a través del mundo digital, a través del mundo virtual, ¿no? Sin duda ha constituido una oportunidad interesante para ampliar determinados accesos a manifestaciones culturales, pero sin duda también es un espacio riesgoso, es un espacio difícil para las mujeres trabajadoras de las artes y las culturas, y más para aquellas que trabajamos tratando de difundir contenidos o de difundir acciones vinculadas justamente a la visibilización de las brechas de género y a los cambios que son necesarios para reducirlas. Entonces, quisiera, Mayra, que nos comentes qué potencialidades y riesgos tú encuentras en el mundo virtual para tu trabajo como creadora, como trabajadora de la cultura. Bueno, primero decirles que estoy aprendiendo muchísimo en este webinar, estoy muy agradecida de ser parte de él. Y bueno, contarles bajo mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de estudiar tanto en una universidad en Perú como en una escuela importante a nivel latinoamericano, en Cuba. Y yo creo que cada vez más lo que yo estoy viendo, sobre todo hacia afuera, es que hay muchas oportunidades para mujeres creadoras. Hay muchos festivales, de hecho en Perú existe el Festival Hecho por Mujeres, un festival de cine, en el cual además he participado en la última edición. Yo creo que el hecho de que todo se haya vuelto virtual nos ha abierto oportunidades a nivel global, y además, por ejemplo, ganarse un fondo para desarrollar un proyecto, o ganarse una beca para estudiar afuera sin la necesidad de tener que tener dinero para el pasaje, ¿no es cierto? Y para la estadía, sino que desde tu casa puedes formarte con un montón de gente de otros países, y a mí me parece eso muy importante, sobre todo en el sentido de las formaciones que son específicamente para mujeres, ya sea cisgénero, ya sea transgénero, pero para mujeres y diversidades. En Colombia, por ejemplo, hay muchísimas becas de formación. En Chile, o sea, nuestros países vecinos tienen muchas oportunidades de formación, no solamente para su gente, sino también para mujeres de otros países.
Y en cuanto al Perú, también existen muchas becas. Yo creo que las personas no están muy informadas al respecto, pero hay muchísimas becas, hay muchas oportunidades, tanto para las artes escénicas como para la literatura, como para el audiovisual, que es mi caso. Yo soy productora, soy actriz, soy formada en producción. Y digamos, dentro de las dificultades, para ser muy concisa, a las que nos enfrentamos es a lo que decía Angelina, ¿no? La feminización o lo femenino está visto como algo burlable, como algo minimizable, como algo inferior, sin importar en la cuerpo o en el cuerpo en el que se encuentre. Lo femenino es visto, mal visto. Y entonces en las redes sociales y en el mundo virtual pasa lo mismo, ¿no? Una mujer, ahorita por ejemplo en esta transmisión somos todas mujeres, y yo estoy segura de que muchos hombres no se atreven a escuchar una conversación de mujeres que realmente puede ser muy interesante, ¿no? Yo te digo, yo misma ahora estoy aprendiendo de las otras panelistas, de Violeta, y estoy muy orgullosa también de ser parte de esta mesa. Pero el ciberacoso existe y yo creo que soy una de las representantes de la defensa contra el ciberacoso, a pesar de que soy mujer cisgénero, ¿no? Las cosas que yo pueda decir, proponer, o simplemente vivir, o sea, existir yo como soy, como pienso, como hablo, como soy. Es ya una amenaza para las personas mucho más conservadoras, que en el fondo, Gloria, yo entiendo, de verdad, o sea, trato de entender ese miedo a lo desconocido. Trato de entenderlo porque yo misma lo he vivido, pero en el momento en que tú te das cuenta de que tú no tienes que entender cosas, sino aceptar la realidad como es donde abres la mente y eres mucho más feliz. Porque yo estoy segura de que las personas que cometen el ciberacoso contra nosotras no son felices. Y nosotras podemos seguir adelante gracias a las oportunidades que, como te mencioné antes, nos da tanto el Estado peruano, que lo da, como, no son muchas, pero nos dan oportunidades como a nivel global. Muchas gracias, Mayra, por compartir tu experiencia, ¿no? Y justamente, ¿no? Este espacio busca poder visibilizar esas desigualdades y también poder juntarnos a compartir algunas ideas sobre cómo esto puede ir transformándose, cómo esto puede ir cambiando, cómo podemos ir caminando hacia una mayor igualdad de oportunidades para las trabajadoras de las artes y las culturas en el campo creativo. Y ahí, Violeta, quería consultarte. Tú, sin duda, trabajas desde la escritura, desde la poesía, y el campo creativo tiene un conjunto de oportunidades y de características que permiten desde lo subjetivo, desde lo lúdico, desde lo bello, ir generando nuevas miradas, ¿no? Sobre el mundo en el que vivimos y sobre los vínculos que vamos tejiendo entre todos y todas en este mundo. Entonces quería preguntarte, tú desde tu experiencia y desde tus conocimientos, ¿qué poder ves que tienen las artes para transformar las desigualdades de género? Bueno, oyendo las experiencias de Angelina y de Mayra, previo a esto de poder decir qué poder tienen las artes para transformar, para que la cuestión esté contextualizada y no en el aire, porque no es lo mismo el poder que pueden tener las artes en París, ¿no? Yo he vivido 10 años en esa ciudad, y el poder que pueden tener las artes en el Perú. Yo creo que tenemos que construir un poco unas condiciones previas, ¿no? Creo que en estos 20 años de democracia, la democracia finalmente no ha hecho bien su trabajo, ¿no? Porque también hay que tener autocrítica. Si en este momento estamos llegando a una cuestión de lenguajes de odio, ataques, digamos, a la cultura, a ciberacoso, digamos, a personas porque quieren hacer un lenguaje inclusivo, que es inclusivo, ¿no?
cerrar los ojos a las realidades que existen en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las identidades de género, y todo eso es por alguna razón, ¿no? Entonces, cuando digo que la democracia no ha hecho su trabajo, yo he hecho mucha exploración, por ejemplo, en cuanto a lo que es el análisis de lo que nos viene como lenguaje, como mensaje a través de los medios, ¿no? Entonces, los medios, este país desgraciadamente lee poco, ¿no? Número uno, habría que incrementar más el nivel de lectura, de alguna manera, mejorándolo en el ámbito educativo, pero también, número dos, los mensajes que más oímos, que son a través de los medios y sobre todo los medios audiovisuales, deberían tener una educación de las mismas audiencias, porque a veces dejamos pasar cosas como el racismo y decimos simplemente, ah, puede pasar porque hay libertad de expresión y entonces cambiemos de canal si no nos gusta, ¿no? Y así empezamos a dejar una serie de cabos sueltos que finalmente se van acumulando a lo largo del tiempo y tenemos una avalancha de lenguaje de odio que ya nadie le puede parar, ¿no? Entonces no es que aquí venga, digamos, a haber una libertad total de decir lo que no se debe decir tampoco, ¿no? En el sentido de que no permite al final una convivencia y tanta libertad termina siendo justamente un empequeñecimiento de la propia libertad, ¿no? Entonces, si queremos, digamos, ir avanzando, una educación, por ejemplo, a las audiencias, una educación a lo que debe consumir hasta en el mercado mismo, ¿no? De lo alimenticio, de lo que, hasta dónde puede gastar. Hay una serie de cuestiones en las que la gente no está educada, y entonces tenemos que regular eso previamente para poder aplicar, digamos, tener la pista, digamos, despejada para poder tener las herramientas suficientes desde donde podamos construir desde el lenguaje inclusivo, el poder de las artes, como dices, ¿no? Entonces, yo creo que las artes tienen poder, claro, para visibilizar, para tener, digamos, otro mundo de las representaciones, visibilizar no solamente sujetos representados por un artista, sino que las diversas voces se puedan expresar desde diferentes lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, tener la libertad de cada uno, cada una, poder expresar su propio discurso, tener una memoria, tener ese derecho, ¿no? O sea, ir abriendo más mundo, y ir construyendo el arte, obviamente no, el arte te da la oportunidad de poder proyectarte más allá en las libertades, de justamente ser la vacuna contra estos lenguajes de odio, la vacuna, por ejemplo, contra la hipersexualización de las mujeres, en este caso, la puerta abierta para dar testimonio de diversas vidas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, ya podemos hablar de premios, de festivales, de subvenciones, pero como repito, previo trabajo de un contexto que yo creo que se ha descuidado mucho tiempo y ahora nos está golpeando muy fuerte, ¿no? Muchas gracias, Violeta. Y siguiendo en este camino de mirar, digamos, hacia adelante, también creo que de alguna manera nosotras como trabajadoras de las artes y las culturas, y lo comentaba en algún momento también Angelina, ¿no? Hemos normalizado, ¿no? O no somos conscientes muchas veces de todas las estrategias que tenemos que utilizar ya inconscientemente para desenvolvernos, digamos, en el trabajo dentro del sector cultural, ¿no? Algunas las tenemos como más conscientes, pero algunas de verdad que están normalizadas y es siempre doloroso, pero también un camino para avanzar cuando una lo reconoce, ¿no? Cuando una se da cuenta de eso que había estado haciendo, de eso que había estado normalizando, y que era una forma de cada una para sentirnos seguras, para sentirnos más tranquilas y poder avanzar en nuestro camino. Entonces, quería consultarte, Mayra, ¿no? Tú en tu trabajo diario, ¿qué estrategias, cómo te enfrentas a estas barreras, a estas brechas? ¿Qué caminos has encontrado para luchar contra estas desigualdades de género desde tu trabajo? Bueno, tal como lo decía Violeta, yo creo que los medios audiovisuales refuerzan mucho las ideas machistas, bueno, las ideas que quieran reforzar en nuestro caso, en el Perú, las ideas machistas, de que la mujer tiene unos roles específicos y los hombres otros, ¿no? Lo cual nos limita a los dos
géneros, pero también, y de hecho la libertad se encuentra más bien en las personas no binarias, ¿no? De ser como son, como quieran. En todo caso, yo, o sea, mi lucha personal es personal y profesional, yo creo que no hay deslinde entre esas dos cosas, es contar historias de mujeres que sean mucho más reales, que sean ejemplos a seguir, no como idealizándolo tampoco, porque digamos, una serie feminista no necesariamente es que la mujer sea la mujer maravilla, pero sí mostrando otros modelos de ser mujer para que la sociedad y las mujeres específicamente que vean mi contenido sientan que no hay límites, que pueden encontrar muchísimas maneras de vivir sus identidades, y no solamente en el sentido de lo que queremos transmitir hacia el público con mi productora, que se llama La Productora, sino también desde lo interno, porque también pasa mucho ahora que el feminismo de alguna manera se está haciendo mainstream, se está haciendo como de moda, y lo que ocurre con muchas empresas grandes es que lo tienen como de cara hacia afuera, ¿cierto? Pero no hacia el interior de las empresas, no hacia la organización de las empresas. Entonces, desde la productora, estamos haciendo la primera serie realizada 100% por mujeres, en todas las categorías, no solamente cabezas de equipo, que eso es algo que ya se ha probado en muchos países, el hecho de que solamente sean mujeres las cabezas de equipo, sino desde la directora de fotografía hasta la persona que tenga que, no sé, llevar los cables. Entonces, nosotras estamos trabajando, no en el elenco, por supuesto, porque las historias para contar, bueno, son dos mujeres protagonistas, pero las historias para contar dependen también de todos los géneros que haya en una sociedad, así que también tenemos hombres, tenemos la participación de una mujer trans, eh, pero sí dentro de la organización, de alguna manera también de experimentar cómo es crear entre tantas mujeres, porque somos aproximadamente 30 o más personas, y todas somos mujeres, y todavía no hemos llegado al día del rodaje, pero el espíritu y la vocación, yo digo, o sea, para mí es muy distinta, y para mí es un experimento que creo que nos va a dar muy buenos resultados, porque los puntos de vista, la creación, o sea, el hecho de estar en un rodaje solamente con mujeres, ya es algo nuevo, distinto, y un lugar donde te sientes segura. Dame 2 minutos para contarte una historia. Un día tuve que hacer escala en México unas horas y decidí salir con mi hermanita, que en ese momento tenía 15 años. Fuimos al vagón de mujeres por miedo, porque hay los metros, hay un vagón que es exclusivamente para mujeres. Mi hermana se agarró el tubo de arriba del metro, y yo le dije, ¿por qué no te agarras del costado y estás ahí toda, sabes, incómoda, agarrándote del techo? Y me dice, no, porque tengo calor en la panza, y como solamente hay mujeres, no me importa que se me vea el ombligo. Entonces, eso es una prueba de que nos sentimos mucho más seguras entre mujeres. Así que yo quisiera replicarlo en mi trabajo a nivel organizacional. Muchas gracias, Mayra. Creo que sin duda el trabajar desde los contenidos y también generar oportunidades de trabajo para las mujeres y espacios seguros para desarrollar ese trabajo desde las mujeres son sin duda estrategias que creo son importantes de visibilizar para poder ir dando también caminos y orientaciones a digamos, las personas que pueden estar ahora escuchándonos, y sobre todo a las mujeres trabajadoras de las artes y las culturas. Y un poco para ir cerrando y diseñando estas líneas, Angelina, yo quería consultarte a ti, preguntarte a ti, ¿qué acciones tú consideras que se deben emprender para reducir estas brechas de género en el sector cultura? ¿No? Sin duda hay un conjunto de actores, ¿no? Está el Estado, está la academia, está el propio sector creativo, el propio sector cultural, los gremios, entonces los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué acciones, qué estrategias, qué políticas se podrían desarrollar para ir caminando hacia la igualdad?
Wow, es un tema bien amplio, pero todo creo que partiría de la cabeza desde el Estado, tener realmente autoridades sensibilizadas con este tema y empiecen a haber leyes o enfatizar, incluso poner explícitamente la problemática que pasamos nosotras y para poder combatirla. Para a partir de eso empezar con las charlas de sensibilización a la población. Porque una cosa es ya tener leyes que nos amparen y otra cosa va a ser que la gente realmente entienda y empiece a respetar, a no sexualizar y a tomarnos por igual. Yo podría partir desde eso y desde mi condición como mujer neoliberal, que hay una ley que nos represente a nosotras, una ley de identidad trans. Luego ley contra los crímenes de odio, luego sanciones contra conductas machistas, contra el acoso, que está normalizado. Los hombres hacen lo que les dé la gana y cuando hacen una denuncia, pues queda en nada. Y también tiene que ver el grado de poder, ¿no? El poder adquisitivo. Entonces también que se vea esas diferencias desde los sectores, desde las personas que tienen menos poder adquisitivo. Sería un mundo ideal para poder empezar a convivir como iguales y que no sean las mismas oportunidades a hombres, mujeres, diversidades. Wow, me imagino, porque hay personas con tanto talento, o sea, realmente dar el valor que se merece a la mujer, que no es menos que el hombre, por favor, y también a las diversidades que tenemos también harto talento para demostrar y que no somos menos que nadie. Yo espero que con esta entrevista las personas que no tienen cercanía, diversidades, ojo que yo no represento toda la diversidad porque no es que tenga todas las identidades y orientaciones en mí, pero por lo menos que a través de mí puedan conocer un poco más y que vean que no somos personas maliciosas, que no somos dañinas para la sociedad y que a partir de ahora quizás rompan ese miedo para que nos contraten. Que creo que sería la base de todo. Y de ahí quizás hacer fuerza para que el Estado empiece a hacer leyes y normas que nos puedan amparar. Yo considero que en verdad trato de no explayarme mucho, pero yo creo que la sensibilización, talleres de sensibilización a la población desde las artes en este caso, porque es la rama, pero que sí puede explayarse a todas las especialidades, va a ser un trabajo muy arduo que se tiene que hacer, pero tendría más poder si tan solo hubieran leyes que respalden eso que vienen desde el Estado. Quiero decir, y no es por sonar como que fuera una resentida social, que un tiempo lo fui, y con justa razón, pero ahora estoy aprendiendo a reconciliarme con la sociedad y conmigo misma. La sociedad nos debe un montón, el Estado peruano nos debe un montón a las mujeres y más aún a las mujeres trans. Nosotras pagamos impuestos, sin embargo no hay leyes que nos amparen. Las mujeres trans somos invisibles. Los hombres pueden hacer con nosotras lo que quieren y nunca se nos va a hacer justicia. No se nos respeta nuestra identidad y es algo súper hipócrita porque al parecer la sociedad solo nos quiere ver como objetos de placer masculino y hay que decirlo en lo privado, pero socialmente no tienes derechos, tienes que ocultarte. Eso no es así. ¿Cómo es posible que tengamos que salir con miedo y de que nos correteen para querer pegarnos y después quieran estar con nosotras? O sea, nosotras también tenemos tenemos que tener, ni siquiera pedimos más, queremos las mismas oportunidades en cuanto a leyes para que vean, ¿no? O sea, yo tengo una página, menos mal, en la cual estoy compartiendo todo mi trabajo, si gustan seguir, Mañalina Milady. Ya si se cuela algún hater, ya pues estará, ya uno está acostumbrada a los haters de la vida. Y porque sin embargo, hay personas que pueden alabar mi talento, pero no llegan a contratarme, porque aún queda ese bichito del miedo, incluso para mi familia. También a veces cuando hablaban del casting, Mayra Couto, ¿verdad? Claro, pero a veces esos castings están regidos para gente con título. Yo salgo de una escuela de tradición, no tengo título de universidad. ¿Cuántas mujeres trans hay en universidades? Muy pocas. Y es por pues, una situación también de privilegio. No a todas nos apoya nuestra familia. A mí me han pasado 2 años poder reconciliarme con mi familia y gracias a eso puedo venir a visitar y todo, pero ha sido muy complicado porque el miedo social es grande. El miedo, y eso está desde los medios de comunicación. Muchos canales de televisión dan cólera, en verdad, que nos sigan tratando a las mujeres trans como hombres y piensan que eso es normal. Y eso es algo que no se tiene que normalizar, si no se está respetando a la mujer en su diversidad. Y eso se ve reflejado en el arte, en las escuelas formativas, cuando quieres postular un trabajo. Y también la barrera de no haber salido
con un título universitario o no tener las condiciones económicas para poder respaldar algo, ¿no? O sea, habemos personas que salimos muy difícil y que somos pobres y que nos cuesta salir adelante, sin embargo también tenemos mucho talento y quizás nos deberían dar la oportunidad en un casting o algo para demostrar lo que valemos, ¿no? Ahora la virtualidad es grande, sí, pero ¿qué hay con las mujeres trans precarizadas? Con las personas precarizadas que tienen talento y que no tienen una laptop, o que quizás no saben manejar mucho las redes sociales, o que te piden videos, haz esto, y no hay la facilidad para poder hacerlo. O sea, hay mucho por qué combatir, y literal es todo un eje grande, no solo es el libre. Y la diversidad se amplía, personas con discapacidad mental, personas con bajos recursos, el color de piel también que influye mucho, ¿no? A veces es lo que he sentido. A veces en la diversidad eres más valorada cuando eres una mujer trans blanca y lampiña que cuando eres oscura y quizás eres peluda. Y nos deberían valorar por igual. En resumen, para ya no estallarme más, necesito que el Estado, por favor, y que el futuro gobierno que venga, tengan leyes que nos amparen, que nos representen a todos peruanos, peruanas y peruanos, porque pagamos impuestos todos. Y tiene que haber leyes que también nos amparen, no es un privilegio, es algo justo. Y a partir de eso empezar a hacer talleres de sensibilización. Y si se va a sensibilizar a la población sobre la comunidad diversa, quienes encabecen esos talleres de sensibilización tenemos que ser la población diversa. Porque quién mejor que nosotros hablar desde lo que hemos pasado para concientizar a la gente de que hay cosas que no pueden hacer y no nos pueden tratar mal. Porque ya también cuando nos conozcan, es que a veces se rompen los miedos, porque no nos conocen. La sociedad nos hace creer que tenemos que estar ocultas. ¿Cuántas mujeres trans ves libres caminando por la calle? Yo vivo en San Martín de Porres, y acá también sé que hay mujeres trans, pero cuando salgo a la calle estoy sola. O cuando me van a contratar un trabajo, he sido siempre la única mujer trans. Y es como que, ¿por qué no hay más mujeres trans contratadas? ¿Por qué no hay más mujeres trans que salen a la calle libremente? Sí, para una mujer es muy complicado salir, para una mujer cis, mejor dicho, porque somos mujeres igual, es complicado salir, tienes que pensar a dónde vas a ir, con qué ropa vas a estar, o si vas a estar acompañada, porque el acoso es tremendo. Imagínense qué tanto es para una mujer trans. Yo he perdido las ganas de salir a la calle con una ropa que me guste, tengo que estar toda suelta para pasar desapercibida. Entonces, hay mucho por qué pensar, en verdad, pero leyes y talleres de sensibilización, y que se nos tomen las personas diversas, que somos quienes las pasamos más difícil y nos cuesta más tener trabajo. Ay, sí, me van a decir, sí, pero hay mujeres trans en la tele, ¿verdad? Pero las condiciones de vida no es la misma. Si hubiera un montón de mujeres trans, tan igual como las mujeres cis o como hombres trabajando, sería distinto, pero la realidad no es esa, son poquísimas. Entonces hay que ponerse a pensar en eso. Gracias. Muchas gracias, Angelina, y me llamó mucho la atención cuando mencionaste todas las condiciones que serían importantes de tener, y dijiste el mundo ideal, y las 5 nos reímos, ¿no? Como si fuera una broma, ¿no? Como si fuera un chiste poder alcanzar ese mundo, ¿no? Y como verlo tan lejano puede inclusive hacernos pensar que podríamos estar bromeando cuando no es así, ¿no? Pero fue algo sintomático entre las 5. Entonces creo que si bien en este panel habemos mujeres diversas, creo que este conversatorio nos ha permitido poder visibilizar las particularidades de cada una, y también aquellos puntos en común. Y para un poco cerrar, y volviendo también a las recomendaciones que ha brindado la UNESCO en el informe sobre género y creatividad, quería darle la palabra a Clara María para que nos acompañe con unas reflexiones finales para cerrar este conversatorio. Gracias, Gloria, gracias a todas. Ha sido increíble, una tarea muy ardua, muy rica, muy profunda de encontrar estos puntos en común, estas ideas, resumir un poco las ideas de esta conversación. Quiero empezar esta pequeña intervención diciendo que en el Perú tenemos una política nacional de igualdad de género desde el 2019. Que también es parte de los marcos, de las políticas, de los temas que nos pueden ayudar a seguir conversando, haciendo y creando. Y esta política nacional de igualdad de género, que es para todos y para todas, dice que la discriminación estructural en el país es un problema público que se caracteriza por ser masivo, sistemático y generalizado. Estamos hablando de una discriminación estructural,
es lo que podríamos llamar el machismo en su máximo nivel o patriarcado cuando lo conversamos entre las compañeras feministas. Son todas estas reglas pequeñitas, invisibles o grandes, atroces, inmortales, que nos tienen a todos y a todas envueltas. Es importante mencionarla, es importante decirla, visibilizarla y hablarla con el nombre completo. Dentro de todo lo que hemos conversado aquí, que se vincula con lo que acabo de decir, hemos mencionado un tema que a mí me parece muy importante, que claro, en el informe se habla de que todas estas condiciones de desigualdad, de salario, de puesto, de formación en el sector cultura, limitan nuestro desarrollo. Pero cuando Angelina habló, creo que hablamos de una limitación del desarrollo para todas nosotras, desde el punto uno de nosotras mismas, que es nuestra identidad. ¿Cómo vamos a ejercer, desarrollarnos plenamente y poder vivir como trabajadoras de las culturas si todas las condiciones limitan el desarrollo de nuestra propia identidad, de quién soy, de hacia dónde estoy yendo? Esta falta de educación sexual, este abrumador estado de discriminación estructural que se expresa en estos llamados micromachismos, pero también en sus expresiones más abiertas y más violentas, limitan hasta el punto cero desde el inicio de nuestro desarrollo. Estamos en desventaja. Pero en esas desventajas tenemos diferencias. Y por eso es tan importante estas conversaciones sororas entre nosotras, porque lo que nos comentaba Mayra sobre estos espacios seguros que parecen conformarse rápidamente entre mujeres, tiene que ver también con la consideración principal de que en las desventajas que vivimos y en las afectaciones que soportamos y que transformamos y con las cuales luchamos, tenemos diferencias. Nos afectan de manera distinta. Hay una gran diversidad de mujeres, hay una gran diversidad de condiciones, además en torno a las mujeres, que hace que este desarrollo sea más complicado aún para unas. Pero todas siempre hermanadas en este espíritu de seguir adelante a pesar de estas desventajas, que son desventajas que nos afectan a todas, aunque de manera distinta. A esto me gustaría sumarle otro punto que hemos hablado sobre el sector cultura, su situación y la democracia que nos enmarca. Cuando Violeta nos habla de, entonces, ¿por qué de tantos años de democracia, tantos años de desarrollo y de estabilidad económica, y por qué estamos dentro de estas campañas de odio, de estas campañas de acoso, sobre las cuales nosotras seguramente nos hemos sentido cercanas, y en el caso de Mayra, para hablarlo con claridad, y seguramente también en el caso de Angelina, y seguramente también en el caso de Violeta, podrían haberse convertido o se han convertido en el punto específico de campañas grandes de acoso. Si estamos hablando de un mundo democrático, ¿cómo es que hemos llegado a eso? ¿No? Y Violeta nos habla de un tema descuidado, o quizá un tema adrede dejado atrás, que son estas violencias que han ido creciendo entre nosotras, entre nosotros y entre nosotres, que se han normalizado a un nivel atroz, que podemos cada vez tolerarnos menos entre nosotros, pero cada vez más tolerar la violencia. Un siguiente punto para terminar es este tema de que las artes y las culturas tienen un poder bárbaro, porque a todas nosotras, las que estamos aquí vinculadas, nos han permitido desarrollarnos a pesar de todo, a pesar de todas las condiciones dichas, descritas. No solo el poder de desarrollarnos nosotras, sino que ustedes mismas, nuestras panelistas y nosotras mismas, Gloria, sabemos que el ejercicio de las artes y las culturas en las manos de las mujeres y con una mirada de género visibiliza los problemas, por ende nos permite hablar en libertad, nos permitiría desarrollarnos en libertad, y me gusta la palabra que le puso, me parece Violeta, que podrían convertirse en la vacuna de un montón de condiciones que nos rodean. Y para cerrar ya, ahora sí, se me ha escarapelado un poco el cuerpo como en esta conversación, y al igual que la conversación pasada, se ha dicho exactamente la misma frase, que es, no somos menos,
lo ha dicho Angelina y lo hemos conversado nosotras, eso claramente significa que nos sentimos en el contexto de que hay algo que nos dice que lo somos. Y en ambos conversatorios se ha dicho no somos menos, se ha dicho no somos dañinas. En el conversatorio anterior me gustaría vincularlo con eso porque una de nuestras panelistas, ganadora también de la beca Mali, dijo que esto no es una competencia, ¿no? No se asusten, amigos, compañeros, no estamos aquí para quitar, para copar, para destruir. Esto es un asunto, como lo dijo ella misma, de igualdad de derechos y de igualdad de oportunidades. Esta reacción, lo voy a mencionar nuevamente porque es muy importante decirla, de ¿por qué hay solo mujeres en esta conversación? ¿Qué pasa? ¿Las mujeres nos están ganando? ¿Por qué la mujer ganó la beca Mali? ¿Por qué tenemos tantas ministras mujeres? ¿Dónde están los hombres, amigos? ¿Dónde están? Bueno, podemos estar juntos, ¿no? Podemos convivir. Podemos convivir en esta diversidad, esto no es una competencia, nosotras queremos derechos e igualdad, y el informe de UNESCO, como tantos otros informes, e incluso nuestra política de igualdad, nuestra política nacional de igualdad de género nos dice que no la tenemos. Y solamente voy a cerrar con una frase que viene siendo la conclusión de estas dos mesas, que no estamos solas, así como lo podemos ver en esta mesa y como seguramente la vamos a ver en la siguiente. Gracias, Gloria. Gracias, chicas. Muchas gracias, Clara María. Y con esto cerramos. Sin duda creemos que en el contexto de crisis que venimos viviendo es importante visibilizar el rol que tienen las artes y las culturas para también ser un espacio de atención a la crisis que venimos atravesando, como lo han sido espacios de resiliencia, espacios de contención en los momentos tan difíciles que venimos atravesando, sin perder de vista que todos los servicios, las actividades culturales, los espacios culturales en donde se pueden desarrollar estas acciones que nos han ayudado a pasar y que nos siguen ayudando a pasar este espacio, este momento tan duro que venimos atravesando, están desarrollados por trabajadores y por trabajadoras de las artes y las culturas, ¿no? Entonces, y estos trabajadores también están pasando por una situación de crisis muy severa, y desde todos los espacios tenemos que hacer lo posible por dignificar el trabajo artístico, por apoyarlo, y más aún en el caso de las mujeres. Entonces, estos espacios de conversación son para eso, para visibilizar la importancia del trabajo artístico, y para visibilizar las brechas que aún persisten para las trabajadoras de las artes y las culturas, y vislumbrar estos caminos a ese mundo ideal del que nos habló Angelina, en donde todas podamos crear en bienestar, con seguridad y con valentía, ¿no? Muchas gracias a todos. Tenemos otro próximo webinar el próximo miércoles a las 11, donde vamos a conversar sobre nuestras tradiciones, nuestros saberes, y cómo el trabajo artístico se nutre también de toda esa sabiduría. Vamos a tener una mesa denominada Mujeres de Herencia Indígena, Mujeres Trabajadoras de las Artes y las Culturas de Herencia Indígena, así que los esperamos el próximo miércoles a las 11, y agradecemos mucho a Mayra, a Violeta, a Angelina, a Clara María por este espacio y por esta conversación.